Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y tenemos un episodio muy especial de Jazz en la estantería. Sí, estantería que pueden ver ahí detrás está llena de discos y en ese caso, en esa estantería que está ahí atrás, discos de jazz. Estoy en esta ocasión no en Jackson, Tennessee, sino en Vigo y aquí estoy con mi padre Antonio García Teijeiro, poeta vigués que además, por supuesto, de interesarse por la literatura y muchas otras formas de arte, se interesa por la música y en este caso, bueno, además de que es un vitémano, un conocedor de la obra de Bob Dylan y de muchos otros, estamos hoy aquí para hablar de jazz, porque esto es Jazz en la estantería y es un episodio especial porque vamos a hablar de nuestros primeros discos de jazz, los primeros discos de jazz que escuchamos. En el canal he hablado en algún momento, en diferentes vídeos, de cuáles fueron las primeras audiciones de jazz que yo hice y fueron, por supuesto, audiciones que tienen que ver con la discoteca de mi padre, así que nunca realmente he presentado los discos, no los he mostrado a cámara, pero los vamos a mostrar en esta ocasión porque los tengo aquí y también Antonio va a tener los suyos que va a mostrar y de los que vamos a hablar brevemente, pero primero, Antonio, bienvenido aquí a Jazz en la estantería. Bueno, pues encantado, Antón, de estar aquí en Jazz en la Estantería. Me parece que es una sección excelente de tu canal. Y bueno, tengo que decir claramente que yo no soy un especialista en jazz, como eres tú, pero sí soy un especialista en amar a la música, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeño, desde muy jovencito, empecé a escuchar música. Primero eran las canciones más melódicas, italianas, francesas, españolas. Después empezaron los grupos, los grupos que de aquella tocaban en España y eran francamente buenos. Estoy hablando de los Bravos, los Brincos, estoy hablando de Lone Star, estoy hablando Los Mustang, de los Mustang, en fin, los Salvajes. por supuesto, los Salvajes, y a partir de ahí me acerqué al pop inglés, Beatles, Rolling Kings, pasé al rock, Elvis y luego, digamos, los precursores, Chuck Berry, toda esta gente. Y Bob Dylan, claro, me parece que llegó Bob Dylan y los cantautores, me olvidé de los cantautores, que te ayudaron mucho a concienciarme un poco en la época en la que yo estaba viviendo, ¿no? En la época de dictadura franquista, donde no había libertad. Entonces llegué a Bob Dylan. Bob Dylan, junto con la poesía, Paco Ibáñez y tal, me cambió la vida. O sea que la música siempre estuvo presente. El blues, entré en el blues de una manera, bueno, en el rock por supuesto ya lo dije, pero en el blues de una manera increíble. Empezó a emocionarme el blues, pero de qué manera me llegaba muy dentro. Después llegó el jazz. Llegó el jazz porque yo lo tomé como una extensión del blues dentro de dentro de mi afectividad y emoción por la música negra, ¿no? Aunque luego después pues hay grandes jazzmen que son blancos. Y por otro lado también, posteriormente, pues hubo magníficos bluesmen que también eran blancos. Sí, sí, por supuesto. De John Mayall es muy claro, ¿no? Pero el jazz para mí entró de una manera sorprendente y era muy difícil que yo, amando tanto la música, no amase un género tan extraordinario como el jazz. Y eso es algo que tengo que reconocer y de lo que estoy muy satisfecho, ¿no? Porque hay que entender que la evolución musical... Yo siempre he dicho que amo la música en general, la buena música. A algunos géneros llegas antes, a otros llegas más tarde, pero siempre llegas. Y para mí lo más importante a veces no es ni llegar ni pronto, ni tarde, ni después es llegar. Y yo ya llegué por medio de unos discos que vemos aquí, y hoy en día soy un gran amante del jazz. Tengo una discoteca vastísima, tengo mis grandes preferencias, pero con el jazz son tantas que a veces es muy difícil incluso decir una. Pero imponía un poco el jazz como
como estilo musical, cuando llegaste a él, ¿era algo como muy vasto, te parecía? ¿O algo que quizá imponía un poco por la cantidad de grabaciones que existían? O... Imponía un poco porque era una música diferente. Ujú, Era una música que empezó siendo alegre, en los primeros discos que yo tuve, alegre como de baile, como con mucho swing, pero después fui descubriendo que había otro tipo de jazz, desde el bebop hasta llegar al final con el free jazz, que a un principio me echó para atrás, pero que hoy en día me encanta, ¿no? Entonces, yo le tenía un poco de miedo al jazz. Temía que en cuanto llegase un tipo de jazz serio, ujú, ¿cómo te diría yo? Sólido, ujú, que conjugaba baladas con temas más rápidos, con distintos instrumentos que yo desconocía que hubiera en el jazz. ujú. Pues la verdad es que le tenía un poco de... Miedo no es la palabra, es respeto. Respeto, sí. Miedo simplemente a no emocionarme. Ujú, Pero eso enseguida se disipó porque en cuanto entré en el jazz después de la mayoría de estos discos que tengo aquí, basándome en ellos y llegando a otros y dándome cuenta que gente que tocaba en un disco con un solista, después aparecían en solitario y luego volvía a estar con otro, empezó a llenarme, a llenarme, a llenarme. Y te puedo decir que siempre digo que yo escribo con música clásica o con jazz, pero aparte me gusta escucharlo y he llegado a la conclusión de que es una música muy seria, una música... Todos pensamos que es una música de improvisaciones, pero para improvisar en el jazz y ser un buen improvisador hay que tener un bagaje extraordinario musical y sinceramente te diré que cada vez lo aprecias más. Aprecias mucho más los distintos instrumentos. Yo tengo mis instrumentos favoritos, pero tengo otros que yo no valoraba tanto. Por ejemplo, hablo del contrabajo. Por ejemplo, me costaba el Claro, porque en otros... contrabajo, Bueno, el sí, contrabajo sí, porque sí, en otros el estilos contrabajo. musicales parece que, por supuesto, tiene importancia, pero no brilla de la misma manera que en el Exactamente, jazz, ¿no? ¿no? Pero yo empecé a darme cuenta de la importancia del trabajo, a valorar ese movimiento de las manos, a conseguir esos sonidos normalmente profundos, normalmente muy en tonos bajos, pero que si te paras a pensar y ver cómo se mueven esos dedos y cómo lo imaginas porque lo viste en algunos vídeos o en directo, la verdad es que te emociona. Y eso, al principio, te puedo decir que estaba muy lejos de mi propia realidad como oyente, ¿no? Ujú. Sí, eso ocurre también con otros instrumentos, como por ejemplo el vibráfono y Sí, instrumentos que generalmente, incluso el órgano, que no aparecen el tanto en otros órgano. estilos musicales, pero en el jazz sí que tienen una Yo el presencia órgano, importante a partir de cierto momento en especial, ¿no? sí, sí, totalmente. Yo el órgano empecé a valorarlo cuando escuché a Jimmy Smith. Sí, claro. Él Sí. fue el primero que me hizo sentir que el órgano tenía mucho que decir dentro del jazz, por su sonido, por el sonido, por el tono, por la vibración que Ujú. dentro produce. Eh, Y además en Jimmy Smith está también esa conexión con el blues. Decías que te gustaba el blues, entonces claro, en ciertas grabaciones de jazz se puede ver esa conexión, ¿no? exacto. Es que yo veo el jazz como para mí el jazz fue como una continuación del blues. Es decir, habiendo muchos tipos de blues, no hablo del blues rural, pero del blues, digamos, que ya tenía una Sí, el cierta... blues de Chicago, De ¿no? El blues Chicago, así por ejemplo, eléctrico. exactamente. Y eso con las primeras bandas que yo escuchaba de jazz, alegres, con una fuerza musical Ujú, extraordinaria, ujú, empecé a ver que era un paso, era digamos, una, una progresión del blues que me emocionaba hasta el jazz que me emocionaba, digo, en aquel momento y me sigue emocionando el ujú. blues, pero el jazz es un paso adelante que lo que hace es conformar una visión de la música para mí que es muy amplia y muy global. Aunque, Yo ahora sin el jazz te puedo decir que tampoco podría vivir hablando de música, ujú, ¿no? Eso me pasó también posteriormente con la música clásica, ¿no? ujú, Yo sin música clásica no puedo vivir. ujú. Y el jazz para mí
tiene mucho de música clásica. Es decir, yo la tengo... ¿Estarías ya, de acuerdo con Duke Ellington en ese caso? Porque él pues dijo sí, algo semejante, ¿no? por Como que era la supuesto. música clásica americana. Bueno, la música clásica americana, y para mí tiene muchos O la música componentes clásica americana del siglo XX. del siglo ¿no? Así XX, es. pero tiene, ¿no? Porque a mí el jazz la música clásica hay que escucharla, y el jazz también. Todo lo demás también, pero si lo pones sin tanta atención, bueno, lo puedes gozar, pero el jazz, para gozarlo realmente tienes que tener un buen equipo y al mismo tiempo tener la paciencia al principio de escucharlo, valorarlo, dejarte llevar, y al final entras en él de una manera que no puedes salir. Sí. Ya ves la discoteca que tengo actualmente de jazz, que es una locura, pero claro, yo estoy escuchando jazz continuamente, y además soy una persona que le gusta evolucionar dentro de lo que escucha. No me quedo a escuchar ese tipo de jazz, sino me gusta escuchar la evolución del jazz, como podemos ver después con los discos que yo he elegido entre mis primeros discos que me marcaron para continuar, ¿no? Sí, bueno, en España en los años 60 y 70, en lugares como Madrid, como Barcelona, pues sí que era posible escuchar jazz incluso en directo, pero bueno, supongo que en Vigo en esa época habría muy escasas opciones de escuchar jazz, y habría que acercarse al jazz a través de los discos. De los discos. Luego, ya con el tiempo, empezó a haber gente que tocaba el jazz con, bueno, una cierta calidad, ¿no? Músicos jóvenes que se lanzaban al jazz. Y hoy en día hay gente muy buena Sí, sí. en Galicia, ya no solo Abel Rábede, que es extraordinario, sino gente que toca jazz de una manera de una calidad. Estoy pensando en Baldo García, ¿no? Baldo Martínez, Martínez, ¿no? ¿no? Estoy pensando en mucha gente que realmente yo he ido. En Vitruvia, concretamente, la cafetería de ellas, la cafetería que hay en Vigo, Dedicada al jazz, en la Plaza de dedicado Compostela. al jazz y a la música clásica. Yo he ido a conciertos de jazz y de música clásica y de jazz, y en los de jazz disfruté enormemente, y eran todos músicos de por aquí. En Casa Moncho, una época que cuando abrió, al poco tiempo de abrir, había de vez en cuando unos conciertos de jazz en los que eran tríos normalmente, en los que la calidad de los músicos jóvenes que empezaban aquí, pues bueno, pues eran muy dignos, y uno disfrutaba, ¿no? Claro, no he tenido oportunidad de ir a los grandes templos del jazz, pero el jazz yo lo llevo muy dentro, y si no puedo ir en directo, yo tengo un equipo decente, un equipo bastante bueno. Noto que las grabaciones de jazz son muy buenas, y yo hay momentos que escucho el jazz y cierro los ojos, y me pasa con Ben Webster, por ejemplo, con el saxo, me pasa con Bill Evans con el piano, que cierro los ojos y me da la impresión que está a 4 o 5 metros de mí, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Buen equipo, buenas grabaciones y un repertorio de una calidad excepcional. Sí, sí, las grabaciones son excelentes, y hemos hablado en el canal en muchas ocasiones acerca de la calidad de las grabaciones en los estudios, por ejemplo, como el de Rudy Van Gelder en Nueva Jersey, las grabaciones de Impulse, las grabaciones de Blue Note, por supuesto, las de Verve también. Entonces son grabaciones que ya no solamente musicalmente siguen siendo plenamente vigentes por su calidad, sino que también la calidad técnica de las grabaciones hace que se escuchen de una manera diferente, y yo creo que estoy muy de acuerdo contigo. Tú eres capaz de escribir con jazz, y eres capaz de inspirarte en el jazz para escribir poemas. Soy capaz. Pero yo lo tengo a veces difícil para, por ejemplo, incluso corregir exámenes con jazz, porque me absorbe de alguna manera la música, y ya no presto atención a lo que estoy haciendo. Yo tengo dos maneras de, entre comillas, utilizar el jazz, ¿no? Por una banda, o por una parte, mientras escribo o leo algo que no sea demasiado profundo, porque enseguida me voy también, pongo jazz. Pero también sé qué tipo de jazz poner. Un jazz en que necesita, entre comillas, menos atención. Y después, el jazz que escuchas, que es el mismo, el mismo que yo utilizo en otros momentos para tenerlo un poco de banda sonora de lo que yo estoy haciendo. Eso mismo jazz lo escucho ya de una manera seria, normalmente viendo qué artistas están participando en la grabación de
de ese disco, si puedo entender las notas las leo y no levanto los ojos de la carátula y si es un LP con mayor motivo. Pero bueno, pero tengo que decir en ese sentido que el jazz es algo para escuchar y solo escuchándolo se disfruta de verdad. Entonces, hay que tener una preparación para escuchar jazz, sí, una preparación anímica, una preparación de interés, de sentir la música y decir, y el jazz también, no quedarte solo en un tipo de música, con lo cual para mí me empobrece bastante, aunque sea solo música clásica. Y entiendo que para mí es importante, y sobre todo eso, yo cierro los ojos y siento al intérprete muy cerca. Bien sea un solista, recuerdo del gran pianista Oscar Peterson, escucharlo, cerrar los ojos y decir, está ahí. Ben Webster, que a mí me encandila. O, por ejemplo, la parte free digamos, la época última de Miles Davis y de Coltrane, pero sobre todo de Miles Davis, sí. Que realmente pues, me traslada a una situación en la que yo me siento en principio un intruso, pero después digamos que bebo de lo que oigo, me dejo llevar y me fundo un poco en eso. Es que yo soy una persona al que le gusta mucho escuchar música. Porque yo hago la diferencia entre oír y escuchar. Entonces, a lo mejor cuando estoy escribiendo oigo música, pero cuando me pongo de verdad a escuchar jazz, escuchar es otra manera de escuchar la música. Yo siempre en mi vida he escuchado música, como dije antes. Yo recuerdo cuando empecé los Beatles, cuando empezaron Rolling, cuando Bob Dylan, sobre todo, yo quise aprender inglés para ver si entendía Bob Dylan, cuando en momentos que no había libros, y claro, cualquiera entiende eso, ¿no? Al final ni Bob Dylan ni inglés, de todo quedó en la mitad. Pero realmente, porque para mí el acto de escuchar es lo que yo reivindico. Tener esa hora, si quieres, una hora para escuchar música. Y es lo que yo creo no hay. Ahora hay muchísimas plataformas, muchísimas maneras de escuchar música, pero yo creo que no se escucha tanta. Se oye mucha música y eso es verdad, se oye a lo mejor más música que nunca, pero escucharla, no sé lo que piensas tú del tema de escuchar y oír, ¿no? Yo creo que sí, es más, para mí siempre he dicho que es más el acto de escuchar que necesariamente el soporte en el que uno escucha. Si uno busca tiempo no me salía y tiene un lugar para escuchar música, a mí realmente me da igual que lo haga en vinilo, en CD, en cassette o a través de alguna plataforma, siempre y cuando sea una escucha atenta, reposada, que haga que uno se meta en el disco. Eso me pasa mucho en el jazz, y lo que decías antes de tener la cubierta, las notas, para mí es muy importante porque además me interesa mucho saber quién es el que toca con el líder, claro. Quiénes son los sidemen, ¿no? los músicos que lo acompañan, porque eso hace que después vayamos a otros discos, porque yo siempre hablo del jazz como una especie de laberinto, ¿no? Claro. Casi borgiano, ¿no? Que nos lleva de un disco a otro, de un intérprete a otro, y de esa manera pues es casi interminable. Por eso decía antes lo de si al principio quizá para alguien que llega al jazz, el jazz puede ser algo demasiado vasto y algo que impone un poco, ¿no? Porque es enorme y además es sobre todo muy variado. Bueno, pero eso pasa también con la música, no tanto, ¿no? Pero tiene también su digamos, su huella en la música rock, por ejemplo. Hay mucho rock, pero claro, hay que buscar el que te apetece, tipos de música clásica también, claro. Y sobre, ahí quería llegar yo, y sobre todo en la música clásica, ¿no? La música clásica, yo empecé por las sinfonías y hoy en día la música que más me interesa y me emociona es la música de cámara. Y en el jazz me pasa igual. Yo empecé a escuchar jazz big bands que me parecían impresionantes y además me subían en la moral, ¿no? de la felicidad. El escuchar In the Mood, por ejemplo, en su momento, de Glenn Miller, me daba, ¿no? Un subidón, como claro. Se suele decir, me hacía sentir bien. Pero yo ahora, por ejemplo, soy muy amante digamos, de la música de cámara del jazz, es decir, de los grupos pequeños. Tríos, cuartetos, quintetos, hasta ahí me entusiasman.
Ojo, que también me gusta todo lo demás, pero realmente, porque además es donde yo creo que captas mejor la maestría del intérprete, ¿no? Porque al no haber tres instrumentos, al haber solo 3 instrumentos o 4 instrumentos, tienes el abanico de posibilidades muy cercano, ¿no? Entonces, qué bien sonó ahora este saxo, qué bien sonó ahora esta trompeta, o qué bien sonó este piano, o qué bien ese bajo. Y como además el jazz tiene esa cosa que a mí me parece muy afectiva, de dejar que los componentes del cuarteto, del quinteto, tengan su momento de lucimiento. Sí, para los solos. En los solos, pues tú llegas a valorarlos, a aplaudirles y a sentirte muy cercano a ellos. Y también las interacciones, ¿no? Evidente. Cuando un piano interactúa con la guitarra. Bueno, eso ya por supuesto. Claro, ¿no? sí, Eso sí. ya por supuesto. Entonces, bueno, a mí personalmente yo reivindico el tiempo de escuchar música en general, y como estamos hablando del jazz, pues jazz en general, ¿no? Pues como estamos hablando de los primeros pasos que hemos dado en el jazz, pues lo que podemos hacer es que pues tú empieces mostrando algún disco y brevemente comentando la importancia que tuvo para ti ese disco, y yo pues haré lo mismo, y así vamos con una especie de partido de tenis musical. En tu caso, por lo que veo, evidentemente, Sí. son todos... En principio son todos vinilos. Son vinilos, claro. Yo empecé escuchando jazz en vinilo, y esto es como si fuera un disco, ¿no? Nada más. Son 4 ejemplares de la colección Archive of Jazz, ¿no? El archivo del jazz. Recordings of the Jazz History, ¿no? Y esto yo lo descubrí hace muchos años. Recuerdo que fue en el Corte Inglés, recuerdo que me fui haciendo con ellos, y estos me costaban 525 pesetas cada uno, ¿no? Y aquí, digamos que fui descubriendo a Glenn Miller, número uno de la colección, para mí, por lo menos que ahí yo... se ve en ¿no? la cubierta. Bueno, más que un número en la colección, no. Es que hay 2 volúmenes, hay un Glenn Miller 1 y un Glenn Miller 2, ¿no? Okay. Y entonces, para mí, esta colección fue ir descubriendo a grandes monstruos del jazz. Yo aquí he descubierto a Glenn Miller, como digo, en su momento a Louis Armstrong, que realmente creo que es este. Sí, ese es el directo en el Carnegie Hall, ¿no? Y para mí fue sorprendente escuchar a Louis Armstrong y su voz, ¿no? La voz y la trompeta. Y la trompeta. Esas dos... pero la trompeta ya sabía, pero lo que es la voz me sorprendió, y fue una voz que se hizo muy famosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues disfruté muchísimo. Pues luego este disco, que es, por un lado, una cara es Louis Armstrong y en otra cara es Ella Fitzgerald. Y entonces este disco fue un disco que a mí me descubrió la voz femenina del jazz. Porque la más masculina era esta, Louis Armstrong. Sí. ¿no? Yo, el primer músico que escuché cantando fue Louis Armstrong. Entonces, y bueno, como se dice en gallego, me engalloló, me fascinó, ¿no? Sí, sí. Porque era una voz tan diferente, que rascaba, una voz que parecía que se quebraba, pero no se quebraba, sino que tenía un swing era un verdadero instrumento, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero luego descubrí a Ella Fitzgerald, y para mí Ella Fitzgerald marca, digamos, mi camino de la música vocal en el jazz. Que me gusta menos que el instrumental, pero cuando estamos hablando de Ella Fitzgerald, o de Billie Holiday, o de Sarah Vaughan, o estamos hablando de Johnny Hartman, Sí. bueno, y algunos más que no, pero esta gente que yo los tengo muy, muy interiorizados. O sea, además hay mucha gente que entra en el jazz a través del jazz vocal. Exacto, pues yo entré a través del jazz musical. Bueno, pero, hay que decir que aquí este disco no incluye los temas famosos por eso de digo, Verve. por un lado uno y por el otro. Por un lado uno y por el otro lado el otro. Sí. No son los famosos discos para Verve, Ella and Louis, No, o Ella and Louis Again. No. Son, por un lado, Louis Armstrong, por el otro lado, Ella Fitzgerald. Y cuando descubrí ese tono de voz, esa calidez de la voz, esa fuerza también en un determinado momento de Ella Fitzgerald, dije, esta cantante me emociona. Y efectivamente, hoy tengo una discografía de Ella Fitzgerald extraordinaria,
que me entusiasma, y gracias a esta colección Archive of Jazz fui descubriendo a esta gente, y bueno, y luego Count Basie, Bueno, el conde Basie. El conde Basie, ¿no? Basie. Sí. Bueno, pues Count Basie me pareció también una persona extraordinaria, en un disco este que tenemos aquí, que es At Savoy Ballroom, Sí. del 37 al 44 del siglo pasado, en el que solo participa Lester Young, Billie Holiday y Jimmy Rush. Y parece que es además un cantante de blues. De blues, Es efectivamente. un cantante... Ahí está cómo Jimmy Rush puede encarnar la idea del blues de un determinado estilo de blues al jazz, ¿no? Y que se empiece y que haya una progresión. Bueno, pues este disco, Count Basie, una orquesta realmente fantástica, magnífica, que me produce alegría, además, la orquesta de Count Basie emociona, ¿no? Sí, emociona. Entonces, esto fue lo Y primero. además de ahí sale Lester Young. Ahí sale Lester Young, creo que en solitario es Y que aparezca además Impresionante. Jimmy Rushing es interesante también. Esta por lo que veo, una muy buena colección, este archivo de jazz sí, en su momento para entrar Sí, en sí. el jazz. Aquí Y hay muchas otras. Aquí está gente como Mahalia Jackson, que no es Jazz. que no es jazz, pero es el gospel, pero bueno, que tiene un toque, o Artie Shaw, Sidney Bechet, también está aquí, Sidney Bechet, Scott Joplin, todo lo que tiene que ver con el ragtime. En fin, es una colección que tengo más ahí, pero que bueno, esto sirva de ejemplo, porque a mí me parece... Y además da esa idea de que se empieza también un poco con esas big bands. Como Totalmente, comentabas. que además después de leer tu libro, no se lo pierdan, por cierto, Versos al ritmo de jazz, que escribió este señor que tengo a mi lado, entendí mejor lo que había escuchado, porque realmente eso, yo pensaba, el jazz me suena a baile, tal, me suena a tal, veía como en las películas bailaba y tal, luego entendí perfectamente por dónde iban los tiros cuando leí tu libro. Bueno, pues entré así por ahí. Y Ella Fitzgerald además cantaba jazz, pero también cantaba pop, podía cantar prácticamente cualquier cosa. Es de esas personas que canten lo que canten, lo dignifican siempre. Pues yo de alguna manera también entré en el jazz a través del jazz vocal, Billie Holiday por un lado, Jimmy Rushing también, algunos discos, y por supuesto Frank Sinatra. Esta es la colección del Blue Note Collection que salía en los años 90 en los kioscos y que tú hiciste completa, y además también tiene unos fascículos que formaban un libro. Y aquí, bueno, este no es el primer disco de Frank Sinatra que escuché, porque el primero fue el de Strangers in the Night del año 66, pero este es el primero en el que ya me di cuenta que Sinatra era un cantante relacionado con el jazz. Cuando escuchaste Strangers in the Night, ¿no pensabas que Sinatra fuera cantante de jazz, o ya lo tenías claro? No, en ese momento no, a pesar de no. que sí es cierto que el resto de las canciones de ese disco sí que tienen toques jazzísticos, pero no, por supuesto, el éxito que fue Strangers in the Night, que no tiene nada que ver con el jazz. Ya, pero yo creo que en aquella época, por lo menos en el conocimiento que había aquí en Europa, era el cantante el crooner, el cantante melódico, pero no era el cantante de jazz. No, lo que pasa es que se desconocía bastante lo que era su discografía. Se desconocía, por eso digo. Y a través de este disco, pues uno se puede dar cuenta, o yo me di cuenta por lo menos, de que Sinatra era un cantante de jazz. Este es un disco pues de ya su época final de Capitol, con arreglos de Nelson Riddle, que era uno de los arreglistas más importantes que trabajaron con él. Y aquí pues tenemos clásicos, estándares, con una big band. Y entonces, claro, es fácil entrar a través de gente como Ella Fitzgerald, Johnny Hartman, Frank Sinatra, Billie Holiday en el jazz, porque es un jazz vocal. Yo estaba aprendiendo inglés además, con lo cual pues podía tratar de cantar las canciones, seguir las letras, etc. Pero realmente yo siempre recomiendo, para entrar en el Sinatra más jazzístico, entre los discos que hay que escuchar, pues es este, que, bueno, pues esta es la edición, como pueden ver, con la portada azul, porque formaba parte de esa colección de Blue Note, a pesar de que, curiosamente, no es un disco de Blue Note, sino que es un disco de Capitol. Pero bueno, estas cosas de los derechos, pues... Sí, pues después fue Blue Note quien lo introdujo, lo metió dentro de esta colección, y supongo que conversación. Entonces, a través del jazz vocal, yo entré en el jazz, pero no me quedaría ahí. ¿Qué más discos tenemos por aquí? Yo tengo este disco de Chris Barber,
in the East Berlin. Sí, en Berlín Este, ¿no? En el Exactamente, Berlín comunista, ¿no? Exactamente, De la República Democrática Alemana. Y esto pues es una big band de una persona abierta que desde el jazz y las jazz band, ¿no? Pues se acercaba a otros géneros, ¿no? Se acercó incluso al rock en un determinado momento. Sí. Es decir, al jazz rock sobre todo, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención este disco, que lo compré, me costó 600 pesetas en el EP de la época, y es un disco... El EP es una tienda aquí en Vigo, ¿no? Efectivamente, el EP es una tienda en Vigo que todavía existe, lleva todavía existe, 40 y tantos años. Exacto, y que fue, bueno, que nos enseñó música a tantas y tantas generaciones. Pues me llamó la atención de este disco y el segundo, tengo los dos volúmenes, solo saqué el primero, el 1 y el 2. Me llamó la atención porque de repente me di cuenta que era un cantante blanco, estaba acostumbrado a toda esta gente, también, que era trombonista, el trombón se utilizaba en bandas y tal y cual, pero y sinceramente yo no sé si es que tú sabrás mejor si esto tenía algún toque en algún momento de Nueva Orleans o sí, no. Sí. Yo creo que... Claro, Chris Barber es un músico británico. Pero exactamente. Pero en los años 50 entra con mucha fuerza ese revival del jazz de Nueva Orleans en Gran Bretaña, que le llaman allí trad jazz o jazz tradicional. Y la conexión con el rock es muy interesante también, porque Lonnie Donegan, el gran músico de skiffle que inspiró a tantos, entre ellos los Beatles, sale de la orquesta de Chris Barber, tocaba el banjo en la orquesta de Chris Barber, y después montó su propio cuarteto ya de skiffle, y eso ya fue una locura durante unos cuantos años que, bueno, influyeron en muchos músicos británicos de la invasión británica. Y eso fue otra de las cosas que a mí me llamó la atención de esta big band, digamos, que no eran americanos, ¿no? Es decir, yo el jazz lo asocié siempre, al principio, sobre todo al principio, pero se sigue asociando de alguna manera a los Estados Unidos de América, en donde es una música, bueno, ahora está en otra situación diferente, pero es una música que procede de ahí, es uno de los grandes legados culturales que Estados Unidos, digamos que proporcionó al resto del mundo, ¿no? Y que eso se le agradece profundamente. Entonces, de repente, un grupo inglés, que incluso algunos pues tenían forma pop ya sí, algunos de ellos tienen el flequillo Beatle, ¿no? Sí. Es decir, y me llamó la atención, pero eran muy frescos. Esta es no sé, a mí me pareció... Más tiene mucho toque de gospel también. De gospel, es que mezclan muchísimos. No es una banda unidireccional, es una banda que bebe de determinados. Y eso yo creo que es por ser fundamentalmente ingleses. Yo creo que eso ayudó muchísimo, porque bebían en Estados Unidos, porque bebían de la parte rock de Inglaterra, luego daban un paso hacia el gospel, daban pasos, pero siempre con una finura y siempre con una manera de tocar muy alegre, que a mí me encantó, ¿no? Entonces fue un disco que al final compré el 1 y al final compré el 2, ¿no? Compré los dos, entre otras cosas porque no me gusta tener nunca parte 1 y no tener parte 2, y mucho menos parte 2 y no parte 1. Pero fue evidentemente una de los primeros discos que yo escuché de jazz, siempre, como si os dais cuenta, en plan big band, ¿no? Fue como yo entré en el... Sí, ese disco es en directo y además se puede encontrar en disco compacto en un solo volumen. En vinilo pues son dos discos. Yo no imaginaba, por ejemplo, en el Berlín a una big band americana. Sí, bueno, pero sí es cierto que no sé si lo hicieron o no, pero... el Departamento de Estado norteamericano en los Estados Unidos envió a muchas bandas de jazz, incluso a la Unión Soviética. Benny Goodman, por ejemplo, tocó en la Unión Soviética. Entonces se utilizaba el jazz un poco como embajada cultural también. Todavía se hace. Hoy en día he hablado con músicos de jazz, Chris Byers, por ejemplo, en Nueva York, que viaja muchas veces por cuenta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, bueno, ahora más fácil, a través del jazz. Ahora es mucho más fácil, por supuesto, claro, pero se sigue haciendo. Antes, teniendo en cuenta cómo estaba la situación en Alemania, cómo estaba la situación en el mundo, cómo estaba la situación con Estados Unidos, la gran potencia, etcétera, etcétera, bueno, a mí me llamó la atención, la verdad.
Sí, si tú entraste de nuevo, dices, con big bands, pues yo también, a través de las big bands del swing, el clásico swing de los años 30, de los años 40, cuando el jazz era realmente la música popular del momento, uno encendía la radio en los Estados Unidos y podía escuchar a big bands tocando en directo en la radio, por supuesto grabaciones también, pero incluso emisiones en directo desde diferentes lugares, hoteles, salones de baile, etcétera. Y el primer disco de swing, de big bands que yo escuché es este, de Benny Goodman. A mí no me gustan demasiado las recopilaciones dentro del jazz. Prefiero escuchar No, los discos, ¿no? En esto también estoy muy de acuerdo con mi amigo chileno Guido Ruiz de Surcos de Jazz, que siempre dice las recopilaciones de jazz las menos. Sí. Pero claro, en el caso del swing, pues aunque Benny Goodman también grabó álbumes completos, pues esta fue una muy buena introducción, 16 Most Requested Songs, las 16 canciones más pedidas de Benny Goodman, y por supuesto aquí están algunos de los grandes clásicos, Let's Dance, Don't Be That Way, y algo que me parecía impresionante, bueno, también canta Peggy Lee en algunos de los temas, Why Don't You Do Right, hay Big Band, pero también hay el cuarteto de Benny Goodman aparece aquí, porque muchas de las Big Bands tenían dentro de las Big Bands lo que se llaman unidades, que eran músicos que pues paraba de tocar la orquesta y se quedaban unos 4 o 5 y tocaban durante unos cuantos temas, y Benny Goodman tenía un cuarteto que además era multirracial, que esto ya era en los años 30 y 40 algo insospechado, algo que nadie, pues muy poca gente hacía. Desde luego la música estaba por delante y sigue estando siempre por delante, los movimientos culturales suelen estar por delante de las prácticas sociales en muchos casos, ¿no? Yo recuerdo a Benny Goodman tocando a Mozart. Sí, es que Benny Goodman también fue un músico clásico. Un músico clásico, es decir, esto le interesó, es un lujo, ¿no? le interesó mucho la música una clásica. preparación impresionante, y yo recuerdo a Benny Goodman, y de hecho tengo un disco de Benny Goodman tocando... Sí, grabó mucha música clásica, Sí. y no solamente Gershwin, sino, pues, como dices, Mozart y claro, muchos otros claro. compositores clásicos, ¿no? Hay aquí un tema que me sorprendió enormemente y que me llevó a otro disco de Benny Goodman que enseñaré después, que es el Sing Sing Sing. Aquí hay una versión de Sing 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 de Louis Prima de 12 minutos de duración en directo en el Carnegie Hall. Sirvió para algo la recopilación. Sí, la recopilación sirvió para llevar a otro disco que ya no es realmente una recopilación, pero que ese es un tema grabado en el Carnegie Hall en 1938, en ese famoso concierto del que hablaré en unos momentos, y ahí sale Jim Krupa haciendo un solo de batería impresionante, sale Jess Stacey tocando el piano con unas improvisaciones increíbles, sale Harry James con la trompeta, y además otra vez pues esto me llevó después a buscar el disco del Carnegie Hall, porque ese tema, ese Sing Sing Sing, que además es un tema muy conocido, pues a mí me sorprendió enormemente. Entonces, que es el que tienes ahí, ¿no? Que es el que tengo ahí, que mostraré después de que tú muestres el siguiente, pero aquí está Benny Goodman a través de las Big Bands, y también de una película, por cierto, que se llama Rebeldes del Swing, que había visto yo, Swing Kids en inglés, que había visto yo pues contigo y con mi tío José, hemos visto esta película, y ahí pues también se narra la relación del swing con la ocupación nazi de varios países europeos, etcétera, etcétera. Entonces, Benny Goodman fue muy importante, sigo teniéndole un cariño enorme, y tengo pues docenas de discos de Benny Goodman. No me extraña, porque a mí personalmente cuando lo descubrí también fue alguien que me interesó muchísimo, incluso ya te digo que incluso a comprar algún disco de música clásica. Sí, ¿no? sí. Bueno, si hablábamos de big bands y de gente muy interesante, para mí ya fue lo máximo descubrir este disco de Duke Ellington. Que veo que dice volumen 1, pero... Pero tengo el volumen 2 claro, allá, claro. pero no traer los dos, como pasó con el Chris Barber, pues hice así. Bueno, llegar a Duke Ellington para mí ya fue algo excepcional. Aquí descubrí que había mucho más de lo que había escuchado. Aquí ya había una escuela de música. Sí. Aquí ya había un montón de un grupo amplio de músicos que ya estaban pidiendo el paso para ser solistas ellos mismos. O sea, yo creo que... Pero al mismo tiempo dentro de la organización. Dentro de la organización, por supuesto que sí.
Y este es un disco extraordinario, que se grabó en la sala Pleyel de París en septiembre de 1959. Legendaria ¿no? esa sala Pleyel. Legendaria esa sala. Para el jazz y para la música francesa y en Exactamente, general. exactamente, pero también para el Creo jazz. que los Beatles incluso. Como, eso sabes tú que subes mucho más. Creo. No pero estoy lo que sí seguro, te puedo decir es que, refrendando un poco lo que tú dices, de que París y Europa en general recibió a los músicos de jazz con los brazos abiertos y no los hizo suyos, tal como son los franceses, de milagro, ¿no? Ya, bueno, pero lo que sí, en cierto modo sí, porque en algunos casos los recibieron tan bien y vivían mucho mejor que en los Estados Unidos, sobre todo los afroamericanos, que incluso se quedaron en Francia, en los Países Bajos, en España incluso, en Escandinavia, etc. Y entonces aquí ya podíamos hablar más que, ya no se habla de Big Bang, más bien se habla de Duke Ellington y su orquesta. Y la orquesta, porque esto era una orquesta. Pero claro, si además vemos el personal que tocaba con él, Clark Terry, Ray Nance, Jimmy Hamilton, Johnny Hodges, Paul Gonsalves, Harry Carney, Jimmy Wood, Jimmy Johnson. Esto es terrible, tremendo. Claro, es que tienes porque unos empiezas a coger a estos solistas y te vas a buscar discos de ellos en solitario. De hecho, hay que hacerlo. Bueno, y aquí no estaba en Webster, que realmente... Porque en ese momento no estaba tocando con él. Pero podría haber estado. Pero ahí está, ¿no? Ben Webster, que es uno de los... yo no digo que sea de los mejores, no sé si es uno de los mejores o no, bueno, a mí pero, los que más me pero de los que más me emocionan. Sí. No sé si los mejores porque, bueno, hay tantos y tantos, pero de los que más me emocionan. Entonces yo empecé a darme cuenta de que Duke Ellington estaba haciendo música clásica. Música clásica diferente a lo que estamos acostumbrados, pero música clásica. Sus composiciones eran auténticas maravillas, de una orquestación maravillosa, de una conjunción entre los músicos extraordinaria, de una libertad que le daba a esos músicos, creo yo, para que brillasen. Digo yo también, tú sabrás, eso me puedes corregir, pero me da la impresión que Duke Ellington no era un tipo que era él, y que los demás estuvieran en un segundo terreno, ¿o sí? No, bueno, él sí que tenía, por supuesto, su ego de compositor y de director. Ego tenía que tenerlo y bien merecido, pero no creo él que intentase pues tapar a otra gente. No, lo que pasa es que sabía componer temas que sacaban lo mejor de cada uno de los músicos, porque él sabía quiénes eran sus músicos, cuáles eran sus puntos fuertes y débiles, etc. Entonces se solía decir de Duke Ellington, ¿no?, que los músicos tocan un instrumento y Duke Ellington tocaba la orquesta, ¿no?, que la orquesta era realmente su instrumento y sacaba lo mejor de los músicos que tocaban con él, a pesar de que, por supuesto, todos esos músicos también tenían su propio ego y había que ir dominando y dirigiendo todo. Tocaba el piano. Sí, tocaba el piano, componía y además componía junto con Billy Strayhorn en muchos casos, que es otro grandísimo compositor que colaboró con Duke Ellington durante muchos años. Entonces, claro, yo escuché este disco, que fue el primero que escuché además, que me costó 500 pesetas en el Corte Inglés. Ahí lo dices, sí. Y escuchaba y quedé auténticamente emocionado. Emocionado. Ahí quedé diciendo, bueno, esto es música clásica. No me extrañó después, como yo era una persona que siempre me gustó investigar sobre lo que iba descubriendo, no es que fuera al fondo o al principio como tú, sino que era lo que iba descubriendo, ¿verdad? Y bueno, yo compraba 2 revistas de música clásica, que eran, de música clásica, Ritmo y Scherzo, y en ambas había una sección de jazz. Con lo cual, en aquel momento yo comprendí que no estaba muy alejado de lo que pensaba, que el jazz era, de alguna manera, una llamada música clásica con otros enfoques, como lo pues se mostró como grandes compositores como Shostakovich o Stravinsky, pues tomaron el jazz muy en serio y fundieron de alguna manera. Entonces, bueno, Duke Ellington tuvo la culpa de darme a entender la grandeza del jazz y la variedad, ¿no? Y además Duke Ellington llegó a componer también suites, ¿no? Black, Brown and Beige, la Far East Suite y todos esos tipos de suites que eran suites jazzísticas, pero que tenían también un formato de música clásica. De música clásica, porque había una interacción. Yo creo que
que Duke Ellington tenía una visión mucho más amplia que la mayoría. No quería quedarse simplemente con la idea del jazz, sino que quería dar pasos e innovar, ¿no? Sí, Y para mucho a lo largo de las décadas. y yo creo que también de la mano de la música clásica. Sí. Yo creo que Duke Ellington tiene mucho de clásico, del concepto de clásico, ¿no? Y de hecho se ha convertido en un clásico, ya no solamente dentro del jazz, que es sino un clásico en general, muy valorado, muy respetado y como una figura extraordinaria. Pues yo en estos dos discos, volumen 1 y volumen 2, live en la sala Pleyel de París, de París, empecé a disfrutar de una nueva manera de entender el jazz, que ya era, digamos, majestuosa. Bueno, en 1938 ocurrieron muchas cosas, algunas buenas, otras malas, otras regulares, pero algo excelente de 1938. En España, muy buenas no. Sí, no, claro, efectivamente, a eso iba. Pero en 1938, en el Carnegie Hall, no en la sala Pleyel, sino en el Carnegie Hall de Nueva York, ocurrió esto, el concierto de la orquesta de Benny Goodman en el Carnegie Hall, que se quedó grabado por pura casualidad, que estuvo sin editarse durante mucho tiempo porque no se sabía dónde estaba y finalmente se encontró y se publicó ya en los años 50, a pesar de que esto se grabó en 1938. Y claro, en 1938, pues antes de que los Estados Unidos entren en la Segunda Guerra Mundial, pero ya en un momento muy conflictivo y por supuesto en los propios Estados Unidos había una segregación realmente terrible, pero Benny Goodman, músico judío, blanco, pues reunió a una serie de excelentes músicos en el Carnegie Hall de Nueva York, algunos blancos, algunos negros, algunos judíos, algunos no. El caso es que a él no le importaba ni la religión ni la raza de los músicos, siempre y cuando fuesen músicos que a él le parecían buenos, y estos, bueno, eran excelentes, desde Coleman Hawkins hasta Harry James, pasando por Lionel Hampton, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la grabación, que para la época tiene un sonido realmente excelente, y esto es un hito realmente, ya no solamente dentro del jazz, sino dentro de la música del siglo XX, pero que una banda de swing, poco después de que iniciase su explosión, así alrededor del año 1937, se plante en el Carnegie Hall de Nueva York, que es el lugar sagrado de la música clásica, y haga a la gente bailar con su música moderna y llena de swing, pues es realmente un hito. Es algo que es difícilmente explicable, pero escuchar este disco a mí me parece absolutamente emocionante. Un poco como lo que tú decías de que es alegre, ¿no? Esta música. Es alegre, pero tiene a pesar de que no, sí, claro, a pesar de que no todos los temas lo son, ¿no? Claro. Pero que sí tiene algo especial, que cuando uno escucha esta banda, pues se da cuenta de que aquí hay algo más que la música, hay una emoción, hay como un sentimiento de no sabemos qué es lo que va a pasar porque estamos en el Carnegie Hall tocando este tipo de música, la gente lo aceptará, no lo aceptará. Tendría mis dudas, claro. Por supuesto que lo aceptaron, se dieron cuenta ya desde el principio. Además, la idea que tenía Benny Goodman era un poco como esos conciertos de John Hammond de From Spirituals to Swing, desde los espirituales al swing, pues hacer como una especie de historia del jazz con los diferentes temas que elegía y ya llegar a lo que en 1938 era la modernidad, ¿no? Que era el swing. Entonces aquí tenemos muchos clásicos y entre ellos temas de George Gershwin, pero clásicos del swing como Stomping at the Savoy, One O'Clock Jump, Don't Be That Way. Y bueno, además de la Big Band, pues también hay grupos pequeños aquí. En ciertos momentos, pues toca el cuarteto de Benny Goodman con Gene Krupa a la batería, con Lionel Hampton en el vibráfono, con Teddy Wilson al piano y el propio Benny Goodman al clarinete. Y por supuesto llega ya el momento orgiástico final, cuando ese Sing Sing Sing, que ya estaba en el otro disco, que es lo que a mí me llevó a este disco, pues ya vuelve absolutamente loca a la audiencia del respetable y bien pensante del Carnegie Hall en 1938. Y tengo que decir que 40 años después hubo un disco que se grabó en el Carnegie Hall de reunión, de 40 aniversario de este concierto, con algunos de los músicos originales. Yo creo que lo Yo creo que lo tienes, sí. Yo lo compré en Lisboa,
Y bueno, pues no es lo mismo, evidentemente, porque eso no se puede recrear, pero tiene su gracia y tocan algunos músicos que, por supuesto, no estaban aquí, pero sí también algunos que habían participado en el 38 y curiosamente en la versión del 78 llegan a tocar hasta el Rocky Raccoon de los Beatles. O sea que, bueno, Benny Goodman siempre estaba explorando y es un hombre yo creo que es muy interesante, que tiene una discografía extensísima, pero esto es pura maravilla musical. Entonces es algo que ya me metió de lleno en las big bands, pero también en el jazz ya, y esto no tendría vuelta atrás. Es un discazo, la verdad. Sí. Es un discazo. Pero este que tienes aquí también. Bueno, esto que tengo yo aquí. A veces comento contigo que a mí mi instrumento favorito es el saxo. Tengo que decir que es eso. ¿Pero dentro del jazz o en general? No, dentro del jazz. Dentro del jazz. Yo relaciono jazz con saxo. Con saxo, sí. Es como Primero, no. Si a mí me dicen, por ejemplo, hace una relación de ideas, jazz, saxo. Claro. Fútbol, No. balón, folk, Sí, guitarra, exacto. jazz, saxo. Genio Bob Dylan. Bing Crosby. Bueno, pues entonces lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Por fin escuché, cuando cayó en mis manos este disco de Stanley Turrentine, Año 67, el Let It Go, originalmente. sí, pero grabado, digo, reeditado después, ¿no? en el 78. Dentro de una serie magnífica que se llama Jazz Club, donde tengo alguno más, recuerdo uno, si no me equivoco, de Gil Evans, que también está dentro de esta colección, pero aquí descubrí, gracias a este disco y a Stanley Turrentine, descubrí la belleza, la fuerza, la cadencia, el tono del saxo. Sí. Es un disco realmente excepcional, con músicos excelentes, pero donde el saxo forma parte, o sea, es el eje principal del disco, es el protagonista, ¿no? Y la figura de Stanley Turrentine. Yo desconocía absolutamente quién era Stanley Turrentine. Pero puedo decir que algo me llevó a este disco, pues tal vez por la dentro del jack, lo que me está diciendo, por la cubierta y las notas que venían dentro. Sí, pero además las notas están en español. Notas que están dentro y que están creo en que son español. de Stanley Dance. Sí, Están traducidas, ¿no? Están traducidas en español, pero son del crítico de jazz, uno de los más afamados. Por eso, Stanley pero están Dance. traducidas. ¿No? Entonces, escuché este disco y me enamoré del jazz, me enamoré del saxo y me enamoré de Stanley Turrentine. A partir de ahí ya vino todo lo que vino después. A partir de ahí ya entré en el jazz de manera brutal. Cuando empezó el CD, sobre todo, empecé a llenarme de gente que me encantaba. Descubrí, por supuesto, a John Coltrane, descubrí a Miles Davis. No los oías, pero oías hablar de ellos como si fueran iconos. Pero yo no los conocía. Dije, a partir de ahí me lanzo directamente a escuchar de todos los estilos, desde Lester Young y Johnny Hodges hasta Ben Webster y bueno, todos esa cantidad de saxofonistas que hay en la historia del jazz extraordinario. Bueno, digo Miles Davis con la trompeta, pero quiero decir que esos iconos que a mí me sonaban, que sabía que estaban por ahí, que estaban muy venerados, yo no los había escuchado. Entonces, a partir de este disco, empecé a entrar en el mundo del jazz de la manera ya mucho más ecléctica, mucho más investigadora y mucho más emotiva y emocionante, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el jazz ya se convirtió para mí en algo que se fijó dentro de mi subconsciente y de mi corazón, aunque suene un poco cursi, pero para respetarlo, amarlo y disfrutarlo. En muchos sentidos es el catalizador perfecto Stanley Turrentine, porque tenía un sonido
muy suave, pero también con mucha emoción. Pero al principio, Y- después él evolucionó. Sí, por supuesto, pero, No, en pero un este disco sí. concretamente no, era lo que yo quería. Esa poesía que producían Sí. sus sonidos, sus temas. Eso escucharlo y disfrutarlo y decirme, me paro de verdad otra vez a escuchar algo más lento, más difícil, entre comillas, con relación a la música más vibrante, más rápida, más alegre, más optimista. Esto, ¿no? esto es más intimista, Esto es más más de intimista. las altas horas de la noche. Exactamente, y a mí me gusta muchísimo ese tipo de música y ya no paré, De hecho, evidentemente. gran parte de su discografía se puede catalogar como lo que la crítica a veces describe como soul jazz, ¿no? Una mezcla de soul Porque tiene mucha y alma. jazz, porque tiene mucha alma, sí. Claro, Como tú dices, porque- lo del corazón no era tan cursi, porque realmente No, esto del no. soul jazz es porque toca con mucha alma, Con ¿no? Como mucha se suele alma. decir. Y de repente descubrí que había algo diferente a lo que estaba escuchando hasta ese momento y dije, esto me emociona. Yo recuerdo cuando escuché por primera vez esta que sentí una emoción muy profunda, que me emocioné muchísimo, porque decía, esto, bárbaro, ¿qué tal? Y me dejaba llevar. Bueno, fue un descubrimiento. Por eso este disco, yo cuando me hablaste de esto, quería localizar. Sí, disco este en el que además toca el órgano Shirley Scott. Sí, Ron sí. Carter toca el Totalmente contrabajo. con trabajo, así sí, que- eso, muy bueno. Pero yo de aquella, ni Shirley Scott, No, además no lo pone dentro, no, desgraciadamente. hay que leer, pero Hay yo que leer leía las las notas, notas, pero leía las notas acerca de Stanley Torrentine, no tanto de quién tocaba con él. Y recuerdo además haberlo escuchado con la carátula abierta, porque a mí los álbumes, Sí. los Sí. álbumes que se abren, que son dobles, Sí, y además ahí tiene fotografía incluso. Sí. De Stanley Torrentine ahí pues con el saxo. me seducen muchísimo. Decías antes de los soportes. Bueno, yo toda mi vida escuché en vinilo hasta que surgió la era del CD, ¿no? Y yo no sé si el vinilo se escucha mejor o se escucha peor. Yo lo sé, es que me desquiciaba bastante los rasquidos, ¿no? Claro. Me fastidiaban bastante. Y que eso el CD lo eliminó en general, menos los que eran Sí, lo que ya no se grabaciones podía que no hacer. se podía porque, hacer. claro. Pero yo recuerdo hacer lo que te digo, escucharlo de otra manera, diferente, de centrarme en ello y yo me seguí emocionando absolutamente con el CD. Pero tengo que reconocer que con relación al vinilo, aparte de ser el primer sonido que tú escuchaste, y a veces no es a veces tan perfecto, otras veces sí. ¿eh? Sí, depende del vinilo. Depende del vinilo. Y además ahora los vinilos, los que salen, los remasterizan. Sí, lo Pero remasterizan. bueno, y- el primero. Pero bueno, Y- incluso algunos tienen sus problemas, por lo que veo en canales de internet. Sí, claro que sí. De YouTube. Pero el vinilo tiene esa parte romántica, que eso no tiene nada que ver con escucharlo, ¿no? No, y el formato es más grande, con lo cual... El formato es más grande y es más bello. Porque las cubiertas, las portadas, también seducen a la gente, ¿no? Hay portadas tanto en la música rock como en la música pop, como en el jazz, fundamentalmente, no tanto en la música clásica. Hay portadas de una creatividad excepcional. Bueno, pues la portada, el tener el objeto grande en la mano, el no tener que andar viendo casi con lupa lo que hay, en observarlo, verlo, tocarlo, esa es la parte romántica, que yo no me meto en que haya mejor sonido o mejor sonido. Yo disfruto con la música que se escucha bien y punto. Pero yo creo que es más una cuestión romántica y es más una cuestión sentimental y una cuestión nostálgica, ¿no? Que te hace revivir aquellos momentos en los que tú entraste en la música y lo hiciste de mano, primero de los singles y después de los vinilos, ¿no? Entonces, bueno, este disco, Let It Go, de Stanley Torrentine, para mí... Que además es de Impulse, por lo que veo. De Impulse. Lo que pasa que después tenía
bueno, discos Moviplay en España, Sí. lo había comprado Sí, esta es una reedición. una reedición, pero bueno, bendita reedición. Producida por Bob Thiele, que produjo prácticamente todos los discos de Bendita, Impulse Records. bendita Y reedición. bueno, tengo aquí, pues si hablábamos de que no quería yo recopilaciones, claro, cuando entré en el jazz no era así. Esto fue una evolución posterior, porque este disco que me descubrió a Bill Evans, el gran pianista Bill Evans, pues también es una recopilación de Verve, de esta serie Jazz Masters, que además lo que hace es presentar algunas de las supuestamente mejores grabaciones dentro del catálogo de Verve de diferentes discos, y dentro se dice de qué disco viene, con lo cual esto te puede llevar a otros discos, y así fue, porque además de esta recopilación de Bill Evans, después fui descubriendo otros discos que sí ya eran álbumes suyos propios, como sobre todo el Waltz for Debbie, que es uno de mis discos favoritos de Bill Evans, que no voy a mostrar porque este es el primero que escuché y quería mostrar el primero, ¿no? Entonces de alguna manera fue catalizador para después ir buscando todos los demás, ¿no? Entre ellos, por supuesto, ese Waltz for Debbie, que me pareció una maravilla, ya no solamente esa composición, sino el disco completo, y además hay una versión vocal de Johnny Hartman que me encanta también, de ese Waltz for Debbie. Pero Bill Evans ya era otra cosa totalmente diferente, ya se acercaba en algunos casos pues a lo más intimista, tenía mucho swing, por supuesto, pero ya no era este jazz de Big Band, era un jazz más de cámara, como decías anteriormente, y además el trío, ¿no? el trío, sobre todo Bill Evans trío, sí, a mí me parece el trío de Bill Evans clásico, además, en el que pues toca Scott LaFaro, por ejemplo. O sea, es una música que sonaba diferente, y yo, claro, pensaba, bueno, pues esto de Benny Goodman es jazz, esto de Bill Evans también es jazz, y empecé a darme cuenta de que en el jazz había mucha variedad, que el jazz no era una cosa monolítica, sino que tenía muchas aristas, y entonces pues Bill Evans de alguna manera pues fue quien me mostró que había otro jazz que no era el de las big bands, que no era tampoco el jazz vocal de Sinatra y los demás, pero que tenía muchísimo interés. A mí me emocionaba mucho también. Aquí hay una versión de Here's the Rainy Day, recuerdo especialmente, que es la número 2 aquí en el disco, que yo escuchaba una y otra vez, porque además en Vigo, en el invierno, pues el tiempo a veces es oscuro y lluvioso, y entonces pues un tema que dice aquí llega ese día lluvioso, pues cuando llovía era prácticamente la banda sonora perfecta. Pero más allá de bromas, Bill Evans, pues para mí ha sido siempre un pianista de referencia, como muchos otros que me gustan mucho, pero Bill Evans tiene ese lugar especial de haber sido el primero, ¿no? El trío, el arte del trío. Después ya me di cuenta de que incluso gente como Nat King Cole había sido uno de los pioneros del trío, pero yo entré en el trío a través de Bill Evans. Entonces, pues Bill Evans tiene una importancia especial. Este es una recopilación pues que no está nada mal para entrar en Bill Evans, pero sobre todo para después ir buscando los otros discos suyos que como son hice yo, y interesantes. que tengo cajas, y que tengo CDs, y que tengo, claro, ya incluso tengo un vinilo, ¿no? Y bueno, tienes la caja de las grabaciones completas de Fantasy, que es una caja estilo vinilo, pero Sí, en CD, una joya que son creo que 9 discos, Sí, y sí, una joya. no digo que sea inencontrable, pero no es nada barata de encontrar hoy en día. Ya, eso seguro. Sí, Bueno, ya voy terminando. sí, queda poco ya, Sí, tienes un pero- par de discos no, ahí. Sí, pero sobre todo, muy rápido. Yo vi la película Alfie y me encantó la música. Ujú. Sí, es mejor la música que la película, yo creo. La película me pareció, a mí no me gustó nada, ¿no? Bueno, está Michael Caine, está también Jane Asher, que era la novia de Paul McCartney, que en ese momento fue una actriz importante, Hasta Shelley Winters aparece, que ¿no? Shelley Winters aparece, y Eleanor Brown, que sale en Help, de los Beatles. Bueno, pues yo vi esta película y no me gustó nada, pero sí me gustó muchísimo la música. Ujú. Y entonces dije, el jazz también en la música. No como posteriormente, que se hicieron películas de jazz, como Pearson Bird, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. de Charlie Parker, bueno, es otra historia. Sí. Pero que la música, fue otro de los primeros discos que yo compré, Ujú. la música original de la película, ¿no? Y claro, con la orquesta, aunque yo no soy mucho de orquesta de jazz, fuera de la de Duke Ellington en su momento, que era otra cosa. Ujú. Bueno, pero la dirección de Oliver Nelson. Sí. Oliver Nelson es un grande. Es un grande. Arreglista, director de Exactamente. orquesta. De este disco del año 78, y claro,
Bueno, 78 la reedición, ¿no? La reedición, claro. Claro. El disco que yo Porque compré. el disco salió cuando salió la película, que Hablo sería en que- los años 60. Hablo que yo compré. Y realmente te encuentras con un monstruo del saxo Y además compone todos los temas. que compone todos los temas, que son Sonny Rollins, ¿no? Vamos, a mí este disco me fascinó. Ujú. La verdad, me fascinó. Y cuando vi la película, dije, tengo que comprar el disco. Ujú. Y efectivamente, me parece un discazo. Ujú. Me parece un disco, no sé, que aporta al cine mucho más que el propio cine, ¿no? Sí, sí. Y es un disco que yo compré hace poco en CD. Pero fíjate quién toca aquí con Sonny Rollins: Jimmy Cleveland al trombón, J.J. Johnson al trombón también, Phil Phil Woods al Woods, saxo sí, alto, sí, sí. está Kenny Burrell a la Burrell guitarra. a la O sea, guitarra. es realmente un grabado el 26 de enero de 1966. Sí. Y bueno, es un disco que se puede, por supuesto, encontrar en CD. Yo lo he comprado hace bastante poco, Sí. hace unos meses. La verdad que vale la pena el disco Sí, en sí. sí mismo. Entonces, una relación para ser de un primer disco comprado en función del cine, Sí. que también es Y además hay importante. mucha relación entre el jazz y el cine, por supuesto, Hay, por no hay. olvidar pues El- grandes clásicos como El ascensor El para el cadalso de Louis cadalso, Malle, que con eso música de me Miles parece Davis, ¿no? extraordinario, Y extraordinario. bueno, Anatomía de un asesinato, con Asesinato Duke también, Ellington componiendo. efectivamente, ¿no? Sí, sí. Y También muchas eso de otras. Ascensor por un cadalso Incluso también. hay algunas películas de cine negro español poco conocidas, por ejemplo, José María Forqué, que tienen música de jazz de músicos españoles. O sea que el jazz, ya desde el principio, sobre todo el cine negro, tiene mucha relación con el jazz. Bueno, ya para terminar, por mi parte. Quedan dos desde luego, discos no, más. pero bueno, para terminar por mi parte, aquí hay dos discos que me introdujeron en el jazz más moderno, ¿no? Ujú. Y además que dos discos para entrar en el jazz más moderno. Y el que yo hubiese entrado en el jazz más moderno no quiere decir que abandonase Ujú. el otro tipo, sobre todo cuando llegó la era CD, donde me fui haciendo con un montón de cosas y de un montón de grabaciones que guardo con todo mi cariño, Sí, ¿no? Y sí. con una gran admiración, ¿no? Bueno, pues yo descubrí a Chick Corea. Sí. A Chick Corea, pues en el año 72, este disco, me costó 675 pesetas también en LP, y me di cuenta que entrábamos en otra manera de concebir el jazz. Ujú. Chick Corea era un hombre muy diverso en cuanto a concepción artística, y aquí empecé a darme cuenta de, por ejemplo, del sonido del piano eléctrico. Sí, que sí, fue porque lo aquí es piano eléctrico. Chick Corea es piano eléctrico. Sí. Cuando las flautas y los saxos sopranos entraron, y Joe Farrell concretamente fue el que... Sí. Y la música brasileña también. El bajo eléctrico. Ujú. Porque Porque toca tanto el bajo eléctrico como el bajo, el bajo normal, sí, el bajo contrabajo, acústico, el sí. contrabajo. Vale. Stan Clark, ¿no? De casi nada, ¿no? Luego, eso, ese acercamiento a la música brasileña, después en otros momentos, en otros movimientos latinos, otra gente y tal, y aquí, bueno, pues con la batería y la percusión de Ayrton Moreira, que es uno de los más grandes percusionistas de la música brasileña de jazz, ¿no? Bueno, esto era diferente, pero me interesó muchísimo. Sin renunciar en absoluto a todo lo demás, para mí Chick Corea en su momento fue algo que, bueno, y luego seguí digamos que sus distintas fases de creación, y siempre estuve enamorado de un personaje como Chick Corea, porque digo personaje como personaje musical, ¿no? Incluso llegó a tocar música clásica también. Sí, sí. Este es un jazz diferente en concepción, en sonido, Totalmente. en influencias incluso, aunque por supuesto la música brasileña ya había entrado en el jazz anteriormente, Sí, a través de la bossa nova, eso sí, etcétera. exactamente, Pero esto suena de otra manera. Suena son otros de otra caminos manera. diferentes, sí. Y sobre esto se edificó otro tipo de jazz, mucho más moderno, mucho más free, en el sentido de libre, que realmente hoy en día, bueno, yo
Sí, y además escuché mucho, la creo, verdad. creo que hay que hablar de la importancia del sello ECM o ECM ECM, sí, sí, me parece en la importantísimo. diseminación de este tipo de jazz a partir de los años 70. Curiosamente, yo creo los dos discos que tengo aquí, Dos clásicos de los ECM. clásicos son de ECM, ¿no? Sí. Y bueno, tengo uno de Jan Garbarek solo, que también es. Entonces, bueno, Chicorea, Return to Forever. un abrazo a Chicorea, porque es Retorno. muy importante. Y este es uno de los discos que más me emocionaron, del jazz, digamos, más avanzado. Y no es para menos, este es otro Que discazo. también es del año 78, es decir, 78. Bueno, ahí pone 78. 79, 78. Sí. Grabado en el 78, pero yo creo que en España publicado en el 79. Porque, Antón, hay una parte de mi vida que va del 72 al 79, 80, que es básica para que yo entrase en la música del jazz, de jazz. Y Que coincide con el final del franquismo y... claro, como todo. Entonces, para mí el jazz se fue retroalimentándose y abriendo nuevos caminos con instrumentos diferentes, con maneras diferentes de tocar el piano. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar a Oscar Peterson que a Brad Mehldau, por ejemplo. Sí, Son cosas totalmente diferentes. Jerry González y tanta gente que toca un tipo de jazz absolutamente diferente y muy diferente. Ahora porque de memoria no me acuerdo, pero ahí tengo de gente muy rompedora, ¿no? Muy rompedora actualmente incluso, ¿no? Bueno, pues este disco, My Son, con Keith Jarrett, Jan Garbarek, Paul Danielson al bajo, John Christensen a la batería. Músicos, algunos de ellos escandinavos. Jan Garbarek concretamente, tenor, o sea, que toca los saxofones tenor y soprano. Creo que es noruego que Jan Garbarek. No sé si sí. No, ahora no recuerdo. Yo siempre los ubico como escandinavo, caso, sí, o nórdico, sí. Y luego la percusión y el piano de Keith Jarrett, que bueno, Keith Jarrett sí que tocó a Bach. Sí, sí. Bueno, que Jarrett es un monstruo auténticamente. Uno de esos pianistas que además murmuran y tararean sobre el estilo piano que tocan. Sí, al estilo Glenn Gould, ¿no? Bueno, pero la canción My Song, que dura 6 minutos, yo las ponía una y otra vez porque era puro lirismo, puro lirismo. Luego el disco es muy bueno. Los 6 temas que tiene, 6 temas largos, de 9, 6, 9, 5, 8, incluso el último de 10 minutos y medio. Pues bueno, es un disco completísimo, diverso, pero la parte lírica, la parte poética, la parte delicada, es ese My Song que escuché una y otra vez. Bueno, y así, con todo esto que fui diciendo, que yo no soy ningún entendido en jazz, yo soy un amante del jazz, pero desde el punto de vista más poético que técnico, ¿no? Y claro, también tengo que decir que he ido aprendiendo mucho de él, escuchando a Antón y aceptando sus propuestas y sus recomendaciones. He comprado discos, he encargado discos para Mal de Susi, pero bueno... Susi es mi madre. Sí, que su madre es mi mujer. Sí. Pues resulta que si Antón tiene un dominio, que sabe perfectamente lo que me gusta. Sí. De lo que más me emociona y me dice, compra este disco que te va a encantar. Compra este disco que te va a encantar. Compra este disco que te va a encantar. Y no falla nunca. Siempre que me dice, compra este disco que te va a encantar. Ahora mismo me acaba de recomendar uno de Lou Bennett. Sí, el organista. Un organista que además vivió en España mucho tiempo. Vivió en España, en efectivamente. Y ya estoy deseando escucharlo. Me llegó ayer. Como esto no se entera nadie que lo compre. No, claro, no se lo vamos a decir a nadie. Me llegó ayer y estoy ya ansioso por escucharlo. Una pleitesía rindo a Miles Davis por toda su trayectoria y su evolución, que es impresionante. Sí. Lo mismo digo de John Coltrane o Sonny Rollins, que también tiene evolución y bastante clara. Y todos los músicos buenísimos que hay, que emocionan una y otra vez, que creen en la música que hacen, que eso es muy importante, y que la transmiten. Al creer, se apasionan, y al apasionar, contagian. Eso es ley de vida, y ley de la cultura y ley del arte, ¿no? Y yo a mi vez tuve el gran privilegio de poder zambullirme en los miles y miles de discos de diferentes
estilos que estaban en tu discoteca y que están todavía en tu discoteca. Un pequeño ejemplo son esos discos de jazz que están en esa estantería del techo al suelo y del suelo al techo. Y la otra. Y por supuesto en otra que está aquí, que queda fuera de cámara. Pero a través de eso, pues yo puedo entrar en el jazz y después ya ir haciendo mi camino a través del jazz, porque en muchos casos hay quien dice que el camino a través del jazz es bastante solitario, pero es mucho más interesante cuando puede ser compartido. Claro. Y en nuestro caso así fue y así sigue siendo. Y bueno, las nuevas tecnologías permiten pues compartir con gente que uno no conoce o que va conociendo a través de los comentarios y de los vídeos, pues esta pasión. A mí me pasó con la biblioteca en general y con la discoteca. En mi foro interno, Antón, yo siempre compraba los discos, escuchaba los discos, compraba los discos, los iba almacenando en el buen sentido, es decir, que no me deshacía de ellos, ni los regalaba, ni los prestaba. Sí, eso es muy importante, porque luego a veces no los recibes. Ya me pasó, pero obligué a la persona a que me comprara el disco. Fue con un disco de Paco Ibáñez, concretamente, que no estaba dispuesto a perderlo bajo ningún concepto. Lo dejé ingenuamente y desde ese nunca más. Bueno, pero yo siempre tenía en mi foro interno el deseo, la ilusión de que ese niño que empezaba a dar pasos y se iba convirtiendo en preadolescente y adolescente, que nunca nos dio ningún problema, por cierto, siempre tenía que pudiera utilizar, o que esos libros y esos discos que yo iba guardando, tal, llegasen a interesarle, a preocuparse por ellos, y para que de alguna manera le hiciesen crecer por dentro desde el punto de vista literario, musical, en definitiva cultural, ¿no? Sí. Y eso es una de mis mayores satisfacciones, es saber que así ha sido, ¿no? Que en la biblioteca has bebido, que en la... Y bebido también. Y vivido también, sí. Y que en la biblioteca y la discoteca también. Y eso para mí es una enorme satisfacción y considero que mi ilusión se vio absolutamente hecha realidad, ¿no? Sí, yo considero además que es uno de los mejores legados que se pueden dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Que vienen después de nosotros. Totalmente. Y bueno, pues nada, encantado de estar pues aquí. Sí, esa es la intención de este vídeo, que al final pues se nos ha ido a la 1:15, pero bueno, 1:15 compartida a través del jazz, porque la intención y sin preparar nada. No, sin preparar, por supuesto, sacando los discos y ya está. Me dejé llevar por las... Pero sobre todo, la intención era mostrar los primeros pasos en el jazz, que yo llevaba queriendo hacer este vídeo desde hace mucho tiempo, pero como no tenía los discos en los Estados Unidos, en Jackson, en Tennessee, pues nunca lo había hecho. Había comentado en alguna ocasión cuáles eran los músicos que me llevaron al jazz, etcétera, etcétera, pero ahora ya hemos podido hacerlo, y haciéndolo pues aquí en conversación pues siempre es mucho más interesante. Así que, para Antonio García Tejero, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar en Jazz en la Estantería. Enorme, y nada, animaos a entrar en el mundo del jazz los que nunca lo habéis probado. Más miedo y más desconocimiento que tenía yo no lo tenéis vosotros, y luego la verdad que la satisfacción que te produce es... Y las oportunidades que hay ahora son mucho mayores. Claro, evidentemente. Y más baratas incluso. Bueno, pues terminamos así este episodio de Jazz en la Estantería. Simplemente quiero animarles a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y que nos digan de qué manera ustedes entraron en el jazz, cuándo, a través de qué discos, a través de qué músicos, etcétera, etcétera. E incluso si quieren también, desde la experiencia jazzística que ustedes tengan, qué discos recomiendan ustedes para entrar en el jazz. Quizá porque son discos que les parecen más accesibles o porque son a través de los cuales ustedes entraron. Pues todo eso en la parte de abajo de este vídeo, que se ha grabado en Vigo, en Galicia, aquí pues en el comedor de la casa de mis padres en el centro de la ciudad olívica, en el mes de junio del año 2024, y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón Jefe. Como siempre, les invito a que escuchen buen jazz, porque ya lo decía Billy Strayhorn, ya lo decía Duke Ellington, don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión.